¿Pasa a vosotros, hermanos? Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a reflexionar en ella. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha dado grandes enseñanzas, ¿verdad? Y muchas de las veces lo hacía a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Ya hemos comprendido qué es una parábola. Una alegoría es una historia que se cuenta, una historia ficticia, no una historia real, pero nos deja una enseñanza, una gran enseñanza moral, espiritual, podemos decir. Y siempre es bueno recordar y comprender estas parábolas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 4. Lucas, capítulo 15, el verso 4, bueno, verso 3 dice: y él les propuso esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Es una pregunta, ¿verdad? Es una parábola donde les hace esta pregunta. ¿Para qué? Para reflexionar, para que ellos reflexionaran. Dentro del pueblo de Israel había muchos que se dedicaban al cuidado de las ovejas, tenían su ganado, ¿verdad? Y les hace esta pregunta: ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, se le pierde una? Alguien pudiera decir: bueno, tengo 100, se me pierde una, me quedan 99, pues no es mucha la pérdida. No es mucha la pérdida, no hay problema, entonces pues ya se perdió, pues ya qué puedo hacer. Alguien pudiera pensar así, ¿verdad? Sí. Tal vez alguien lo pudiera pensar, no le da importancia y dice: solamente una, todavía me quedan 99. Pero aquí les está preguntando: ¿quién de ustedes no lo haría? ¿Quién de ustedes tiene sus 100 ovejas, se le pierde una y va a buscar a esa que se perdió? Perdón. Deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle. Decimos, esta parábola Jesús la está diciendo y les está haciendo esta pregunta para que ellos pudieran reflexionar y de esa manera se dieran cuenta de la importancia de una sola oveja. La importancia que tenía. ¿Qué oveja habrá sido? Bueno, aquí no especifica, ¿verdad? Alguien podría decir: bueno, es que tal vez era una oveja pequeña. O alguien podría decir: no, ya era una oveja grande, ya con muchos años, pues ya no iba a durar mucho. Bueno, aquí no especifica qué oveja, ¿verdad? Cómo era esa oveja, qué características tenía. Pero sí, lo que está haciendo aquí es hacer reflexionar a aquellos que lo escuchaban. Tienen 100 ovejas, se les pierde una, pero ustedes van a buscarla. Ustedes dejan las 99, bueno, aquí dicen el desierto, pero no las dejaban ahí nada más también para que se perdieran, ¿verdad? Tenían su lugar especial, ya tenían un lugar acondicionado donde las podían dejar con toda seguridad para salir a buscar a la que se había perdido. Y decíamos, esta parábola es una enseñanza, es una reflexión. Ahí estaba haciendo reflexionar a los judíos de la importancia que tiene una sola oveja, pero para nosotros también es una gran reflexión, porque pudiéramos decirles que nosotros no somos pastores, entonces esta parábola no se aplicaría a nosotros. Sí, porque no somos pastores, pero ¿qué somos? Ovejas. Entonces ya estamos del otro lado, ¿verdad? Vamos a ver Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, el verso 6.
un capítulo muy conocido. Si alguien recuerda este capítulo de Isaías, muy conocido en el capítulo 53, pero vamos a leer el verso 6. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y hacemos, alguien puede decir, es que yo no soy pastor, entonces esa parábola que contó Jesús no es para mí. No somos pastores, pero sí somos ovejas. Somos ovejas, y aquí dice, todos nosotros nos descarriamos como aquellas ovejas. Somos aquella oveja que se separó del grupo, que se perdió, y que dice Cristo, hay que salir a buscarla. Somos estas ovejas que dice aquí, nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Sí, cada quien tomó el camino que mejor le parecía. La semana pasada hablamos un poco de eso, ¿verdad? Del camino que toma el hombre. Un camino que tal vez para él es agradable, que tal vez es un camino bueno. Él así lo ve. Pero son caminos que llevan a la perdición. Porque sí, están las 100 ovejas en el desierto, como decía la parábola, todas cuidadas por el pastor, pero una de ellas se va por otro lado. ¿Qué le podrá pasar a esa oveja? Ya no tiene la seguridad de un pastor que la está cuidando, que la está atendiendo en sus necesidades, sino que al vagar por el desierto va a encontrar muchos peligros. Primeramente, yo creo que lo primero sería la falta de alimento, la falta de agua. Y al seguir vagando por el desierto va a encontrar lugares peligrosos, tal vez barrancos, tal vez ¿qué otros lugares? Tal vez incluso hasta animales, lo que se les llama, ¿verdad?, los depredadores, que tratarán de atacar a aquella oveja. ¿Por qué? Porque no siguió el camino marcado por el pastor. El pastor conoce por qué camino va a llevar a sus ovejas, por dónde las va a guiar, para llevarlas a los mejores pastos, para llevarlas al lugar donde hay agua y poder regresarlas al lugar seguro, al hogar. El pastor conoce ese camino y sabe en el momento en el que tienen que transitar e ir por él, para seguridad de las ovejas. Pero una oveja, al descarriarse, ya no tiene esa seguridad. Y dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Alguien pudiera decir, no, es cierto, yo no me descarrié. Bueno, decimos, es que yo conozco la iglesia desde que nací, desde que soy niño, he crecido, he sido educado. Pero de alguna manera todos en algún momento le hemos fallado a Dios. Pudiéramos decir, bueno, tal vez no de la manera como lo ha hecho el mundo, donde se cometen todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, y decimos, bueno, no hemos llegado a esos extremos, pero de alguna manera sí le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Tal vez en algún momento quisimos buscar nuestro propio camino, como dice aquí, cada quien se fue por su camino, por donde mejor le parecía. Pero Él, es decir, nuestro Dios, dice aquí, cargó en Él. ¿En quién? En nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. En Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para poder regresarnos al redil, para poder regresarnos a aquel lugar seguro. Porque decíamos, cuando no estamos en este camino, cuando vamos por nuestros propios caminos, cuando nos apartamos del buen pastor, quedamos expuestos a muchos peligros. Vamos a ver primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5.
Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Dice aquí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el verso 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Estos son los peligros que encontramos. Decíamos, así como una oveja al separarse del rebaño, al alejarse del pastor, va a encontrar muchos peligros, va a encontrar depredadores que quieren atraparla. También nosotros. Y aquí vuestro adversario el diablo, cual león rugiente. Como esa fiera, ¿verdad?, de león, que es de los animales más peligrosos, dicen algunos. Bueno, dicen algunos no solamente cuando están hambrientos, cuando no, dicen que son muy tranquilos, ¿verdad? Pero aquí por eso dice, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. Es decir, hambriento. Recordamos al rey David, bueno, antes de ser rey, cuando era un joven que estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Cuando escuchó que aquel filisteo Goliat retaba al ejército de Israel y decía, no peleen todos, que venga uno solo a pelear conmigo, y si me vence nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. Y nadie quería ir, ¿verdad? Nadie del ejército de Israel quería ir, hasta que lo escuchó David, ese joven, porque era un joven, dice ahí, un mozo que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Cuando lo oyó, dijo, yo voy a ir, dice. Dicen, pero tú estás muy joven, no tienes experiencia en la guerra. ¿Y qué contestó él? Dice, yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando un león se lleva una de ellas, yo lo persigo hasta que lo alcanzo y se la quito. Recupero aquella oveja. Decimos porque los leones ahí están buscando el alimento, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pero David, siendo el pastor, tenía esa responsabilidad y le daba el valor a cada una de las ovejas, porque como preguntábamos o decíamos hace un momento, alguien pudiera decir, bueno, tengo muchas ovejas, pues una menos, no pasa nada, no es mucha pérdida. No, pero David decía, yo protejo mis ovejas, y si un león se las lleva, yo lo persigo, lo alcanzo y le quito la oveja para llevarla de regreso con las demás, para ponerla a salvo. Porque cuando nos apartamos de nuestro Dios, cuando nos apartamos del camino que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar muchos peligros. Vamos a encontrar muchas situaciones en las cuales vamos a estar expuestos. Vamos a encontrar muchas influencias negativas, porque esos son los principales peligros, ¿verdad? Decíamos, una oveja en el desierto va a encontrar barrancos, va a encontrar se va a encontrar con falta de agua, de alimento. Pero nosotros, si nos alejamos del buen pastor, los peligros que vamos a encontrar son esas malas influencias. Malas influencias que son las que el diablo aquí quiere poner en nosotros. Tal vez no nos va a poner un lugar peligroso donde decimos nuestra vida va a peligrar, va a estar en peligro. No, nuestra vida física tal vez no, pero nuestra vida espiritual sí. Y de esa manera es como Él va a querer devorarnos, porque sabe que estamos alejados del pastor y que por lo tanto somos débiles. No tenemos alguien que nos cuide, que nos protege, porque nos hemos alejado de esa protección que teníamos.
Pero decíamos, así como David salía a buscar sus ovejas, cuando algún león, un oso, algún animal se la llevaba y peleaba por ella, pudiéramos decir incluso arriesgando su propia vida, ¿verdad? Pero peleaba por ella para poder recuperarla. Pues es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar sus ovejas que se descarriaron. Vino a exponer su vida. Vino a exponer su vida para salvar la de sus ovejas. Para recuperar las ovejas que el león rugiente, el diablo, había arrebatado. Y sí expuso su vida, ¿verdad? Y la entregó. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para ganar algún reconocimiento? No, ¿verdad? Porque cuando alguien hace algo, pues es lo que busca, el reconocimiento. Que la gente le aplauda, lo reconozca y diga, mira lo que hiciste. Se le llame héroe, ¿verdad? Digan, es un héroe porque mira lo que hizo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo haría? ¿Para ganar algún reconocimiento? No, porque no tenía necesidad. Él lo tenía todo al lado de su Padre. Él estaba sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, como hijo de Dios. Entonces no tenía esa necesidad. Pero entonces, ¿por qué lo habrá hecho? Vamos a ver Gálatas capítulo 2, verso 20. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 2. El verso 20 dice, ¿sí ya lo tenemos? Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo escribe aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y agrega aquí en la segunda parte del verso: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué vino a arriesgar su vida nuestro Señor Jesucristo? Por amor. Por amor. Por amor a su creación. Por amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es lo que motivó a nuestro Dios para establecer un plan de salvación. Y ese mismo amor fue el que motivó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para cumplir con ese plan de salvación, entregando su vida en la cruz. Decíamos que Cristo no estaba buscando un reconocimiento, no lo necesitaba, porque Él ya lo tenía todo. Pero todo lo que Él tenía lo dejó. Se despojó de todo lo que Él ya tenía. Y dice también el apóstol Pablo que se humilló hasta la muerte. Siendo superior a los ángeles, porque Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Superior a los ángeles. Se hizo inferior, porque se hizo igual que un humano, que dice también el rey David en uno de los salmos, que es el hombre para que tenga memoria, pues le has hecho poco menor que los ángeles. Entonces el humano es menor que los ángeles, y Cristo, aun siendo humano, se humilló para entregar su vida. Y dijimos, ¿todo esto por qué lo hizo? Alguien tal vez no lo podrá comprender y decir, si yo tengo todo, ¿por qué lo voy a dejar? ¿Por qué me voy a despojar de todo
por otra persona? Si ya lo tengo yo, es mío. Tal vez para muchos eso sea algo ilógico, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no comprenden el amor. No comprenden este amor que Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tuvieron por la humanidad. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, el cual me amó. ¿Y solamente amó a Pablo? No, yo creo que todos nosotros podemos y debemos expresar estas mismas palabras. Me amó a mí y se entregó por mí. El apóstol Pablo lo había reconocido, por eso dice: me amó. Y cada uno de nosotros debería decir lo mismo: a mí me amó y se entregó por mí y me ha permitido ser parte de su pueblo, por ese grande amor. ¿Y qué hizo Pablo cuando comprendió el amor de Jesús? Entregó todo, ¿verdad? Por eso dice al principio del verso: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, me he deshecho de todo aquello que me mantenía alejado de Él. Y vivo no ya yo, ya no vivo como yo quiero. Bueno, podemos decir, sí, ya lo quería, fue decisión de Él, ¿verdad? Pero ya no vivo como a mí mejor me parecía en la antigüedad, antes, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora dejo que Él sea el que guíe mi vida, que Él sea el que me muestre el camino, que me lleve por aquel camino de verdad, por aquel camino del bien. Yo me he despojado completamente de todo lo que era en el pasado, para poder entregarme completamente a Cristo y ahora decirle que Él sea mi pastor, que Él sea el que me cuide, que Él sea el que atienda mis necesidades, que Él sea el que me proteja. Y Pablo tenía la seguridad de que así iba a ser. Y nosotros también debemos de tener la seguridad de que así es. Que si nos despojamos de todo aquello que teníamos en el pasado, de toda aquella manera de vivir equivocada que teníamos, Cristo va a vivir en nosotros para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Y tenemos esa confianza? ¿Tenemos esa seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque dice aquí: ese es el amor de Cristo. Porque sabemos que Cristo nos ama y que fue tan grande su amor que decíamos, dejó todo lo que Él tenía a la diestra de su Padre. Y si así es el amor de Cristo, entonces tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que ahora Él nos cuida, de que ahora Él nos protege. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3, verso 17. Evangelio de Juan capítulo 3. El verso 17. Tres 17 dice: porque no envió, sí, lo tenemos ya, Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. ¿A qué vino Cristo? ¿A condenarnos? Vino a salvarnos. Sí, sabemos que habrá un juicio, pero ese juicio será al final, ¿verdad? Cuando ya se tenga que establecer el reino de nuestro Dios, habrá un juicio. Pero ahorita, en estos momentos, hace 2000 años que vino nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a condenar. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera venido a condenar? Pues en ese momento hubiera habido una destrucción, porque
¿cuántos podrían haber sido salvos? Bueno, sí, algunos pocos, ¿verdad? Algunos pocos de los israelitas que sí comprendían la ley de nuestro Dios, comprendían su amor, comprendían toda su doctrina. Pues unos pocos sí habría. Pero si hubiera venido a hacer juicio, pues nosotros ya no estuviéramos aquí. Nosotros ya no hubiéramos tenido ni siquiera la oportunidad de poder estar aquí. Por eso dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. No lo envió a hacer un juicio. Lo envió a salvar. Lo envió para predicar ese plan de salvación, para darnos esa oportunidad de arrepentirnos, para darnos la oportunidad de conocerle, para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo, todo el mundo, la oportunidad fue para todo el mundo. Pero ¿qué dice el verso anterior, el verso 16? Al final, bueno, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sí, la oportunidad fue para todo el mundo, porque eso vino, ¿verdad?, a salvar al mundo. Pero no todos aceptaron la salvación. No todos han aceptado la salvación. Por eso dice: para que todo aquel que en él cree. Porque él predicó. Él predicó, trajo esas buenas nuevas de salvación, pero muy pocos creyeron, muy pocos aceptaron. Y en la actualidad es lo mismo. ¿Cuántos han aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos han aceptado su doctrina? ¿Cuántos han aceptado su ley? Porque eso es lo que, la ley es lo que muchas de las veces le cuesta trabajo a la gente, ¿verdad? Escuchan la palabra ley y pues está como que les da miedo y decir: no, nosotros no queremos ley, queremos vivir sin ley. Cristo vino a quitar la ley, y comienzan a decir muchas cosas equivocadas, ¿verdad? Entonces, muy pocos son los que han aceptado, pero la oportunidad ahí está para todo aquel que quiera aceptarlo. Decimos: Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Trajo el mensaje de salvación. Y era necesario que se hiciera de esa manera, porque si no, la humanidad, a la mayoría no le hubiera interesado buscarlo. Dice, como dice, no hay justo ni un uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Así dice la palabra de nuestro Dios. No hay quien le busque, no hay quien quiera hacer el bien. Todos se han apartado, cada quien quiere ir por su camino. Y a nadie le interesa buscar al Dios verdadero. Y entonces, si el Hijo de Dios no hubiera venido, la humanidad seguiría viviendo sin esperanza. Entonces, por eso dice aquí en el Evangelio de Juan que Dios envía a su Hijo. Si nos damos cuenta, ¿quién es el que está tomando la iniciativa? No fuimos nosotros, ¿verdad? No fuimos nosotros los que no podemos decir: no, es que yo busqué a Dios, yo quise buscarlo, yo lo quise conocer. No, dice aquí, Él lo envió a su Hijo, porque ya citábamos estas palabras que están en los Salmos, ¿verdad? No hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. A nadie le interesa, a nadie le preocupa, todos quieren vivir su vida como mejor les parece. Entonces, por eso Dios envía a su Hijo. Vamos a ver Romanos capítulo 3, verso 11. Recordando estas palabras. Romanos capítulo 3. Bueno, vamos a darle lectura desde el verso 10. Como está escrito:
¿Dónde está escrito? Decíamos en el libro de los Salmos, y aquí el apóstol Pablo está recordando estas palabras. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Entonces, aunque Dios cuando crea al hombre, nos da el razonamiento, nos da el poder de razonar, pues la gente no lo usa, ¿verdad? Porque dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Decimos, no hay quien lo haga, no hay quien busque a Dios. Entonces, si Dios no hubiera enviado a su Hijo, nadie se hubiera preocupado por buscarlo. Todos hubieran seguido viviendo apartados de Él. Entonces decimos, es Dios el que está tomando la iniciativa, diciendo, si ellos no me buscan, va a ir mi Hijo a llevarles la salvación, el mensaje de salvación. Así como lo leíamos en la parábola, en Lucas 10, dice, donde Cristo preguntaba, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y se va a buscar a la que se perdió? Ahora no dice, y se quedan ahí esperando hasta que aquella oveja pueda regresar, hasta que pueda encontrar el camino y vaya de regreso al redil. No, ¿verdad? Dice, el pastor es el que tiene que salir a buscarla, porque la oveja está extraviada, la oveja está perdida, decíamos, expuesta a muchos peligros. Entonces es el pastor quien tiene que salir a buscarla, porque no hay quien busque a Dios. Porque si así, saliendo a predicar, pues la gente rechaza, si nos quedamos esperando, pues mucho menos, ¿verdad? Nadie va a buscar el camino de Dios. Y esa es la forma de actuar de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tomar la iniciativa, salir a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla, hasta encontrar a aquella oveja que quiere regresar al redil, pero que no puede, no sabe, no encuentra el camino. ¿Y qué es lo que hace el pastor cuando encuentra a su oveja? Regresamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿En qué verso nos quedamos? Verso 5. Leímos el 4, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Decimos, es el pastor el que sale a buscarla. Y el verso 5 dice, y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso. La encuentra, y ¿qué hace? ¿La maltrata? Mira esta oveja que se perdió, y comienza a maltratarla. No, ¿verdad? Dice que gozoso la carga, la pone sobre sus hombros para llevarla de regreso. Por eso leíamos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 17, donde dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No vino a hacer un juicio hace 2000 años, ¿verdad? Vino a traer el mensaje de salvación. Y como dice aquí, una vez que encuentra a la oveja perdida, no la maltrata, no la castiga, al contrario, la cuida, la pone sobre sus hombros para llevarla de regreso. Y si está herida aquella oveja, ¿qué es lo que hace el pastor? La cura. Cura las heridas de aquella oveja, con alegría, con gozo, con amor. Porque dice, esta es la oveja que me faltaba. Aquí tengo mis 99, pero esta era la que me faltaba. Y tuve que salir a buscarla. Recorrer caminos, tal vez peligros. Pero cuando la encuentra se llena de gozo y dice, aquí está mi oveja. Y con ese gozo la carga, la pone sobre sus hombros y la lleva para poder atenderla. Y que vuelva a estar
con el rebaño del cual se separó una vez. Y decíamos, y todo eso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como lo leíamos, el cual se entregó a mí mismo y dice, porque me amó. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de esa manera se muestra el amor de nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 6. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Llega a su hogar con su oveja y junta a todos sus amigos, a todos los que están ahí alrededor de él. Dadme el parabién. Felicítenme, miren, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y alguno le dirá, y bueno, ¿para qué te arriesgaste a buscarla si ya tienes aquí 99? No, ¿verdad? Todos gozosos de que aquella oveja pudo regresar. Pudo regresar, sí, decíamos, tal vez herida, tal vez con hambre, con sed, pero pudo regresar al hogar donde será atendida y sus necesidades serán atendidas también, donde sus heridas podrán ser curadas para que se pueda restablecer y pueda también estar feliz, estar gozosa junto a las demás ovejas en el rebaño, en el hogar del pastor. Ese es el gozo que siente el pastor, ¿verdad? Decíamos, tal vez cuando va a buscar a su oveja, sí, tiene que pasar algunas necesidades, tal vez algunos peligros, algunas necesidades, algunas aflicciones, pero cuando encuentra a su oveja, yo creo que todo eso se pasa, ¿verdad? Por el amor que le tiene a aquella oveja, por el amor del pastor hacia su rebaño. Y decíamos, salió a buscarla. Para poder llevarla nuevamente y de cierta manera decir, regalarle una nueva oportunidad. Porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros, nos regala una nueva oportunidad. Es a lo que, bueno, la Biblia, el apóstol Pablo le llama la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Un regalo, algo que Dios nos ha ofrecido. ¿Y qué es lo que nos ha ofrecido gratuitamente? La salvación. La salvación. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, el verso 8. Dice, si ya lo tenemos, le doy lectura. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. La salvación es por gracia. ¿Cuánto pagó aquella oveja que se perdió en el desierto para que el pastor fuera a buscarla? Nada, ¿verdad? El pastor salió a buscarla por amor. Y también nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestro Señor Jesucristo por haber dejado su trono a la diestra del Padre y venir a morir por nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer a cambio? ¿Con qué le podemos pagar? Lo único que podemos hacer es entregarnos a Él. Como decía Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Es lo que podemos hacer y debemos hacer. ¿Por qué? Porque Él nos salvó por gracia. Porque por gracia sois salvos por la fe. ¿La fe en quién? En Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Somos salvos por la gracia, por fe, porque tenemos fe. Pero la fe es de nosotros. No, dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ya hemos estado hablando de la fe, ¿verdad? ¿Y cómo decíamos, si recuerda, cómo se obtiene la fe? ¿Sí lo recuerda? Escuchando la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, esa fe va naciendo en nosotros y va creciendo. ¿Por qué? Porque ese es el regalo que Dios nos está dando. Por eso dice, no, y eso no es de ustedes. No crean que esto lo tienen porque ustedes trabajaron por ello, porque ustedes se han esforzado. No, este es un don de Dios, que Él quiso salvarnos y lo hizo gratuitamente para que y puso en nosotros esa fe para buscarlo, para comprender. Porque ya leíamos ahí en Romanos, para que dice, no hay quien entienda. ¿Y nosotros hemos entendido? Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Decimos que somos más inteligentes que los demás? No, es porque Dios, ese es el regalo, ese es el don que Dios nos ha dado, de poder entender su amor, de poder entender su palabra, de poder entender el regalo de la salvación que Él nos ha dado. Es un don de Dios, no es de nosotros. Por eso dice aquí que somos salvos por gracia. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se arrepiente? Porque así lo dice, ¿verdad? Sí lo dice ahí en la parábola que leíamos en Lucas. Aquí estamos, ¿qué capítulo estamos? Lucas 15. A ver, regresamos. El verso 7. Lucas capítulo 15, verso 7 dice: así os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así como el pastor llega a su casa y le habla a sus vecinos, a sus familiares y les dice: dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Así como se llena de gozo él y todos los que le rodean, si así en el cielo, os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente. Porque decíamos, este es un regalo que Dios nos da, la salvación. Y cuando algún pecador se arrepiente, cuando algún pecador comprende su situación, porque decíamos, eso es lo que muchas veces no se entiende, ¿verdad? Lo que dice ahí, no entienden, no comprenden. Entonces, ¿no es lo que no entienden? La situación en la que están, la vida que están teniendo, que llevan. No comprenden que viven alejados de Dios y que necesitan esa salvación. Pero aquel que lo ha entendido y se arrepiente, dice aquí, eso es de gran gozo en el cielo. Es un gran gozo porque hubo alguien que lo comprendió, hubo alguien que lo entendió y se arrepintió, ¿verdad? Porque aquí dice, por un pecador que se arrepiente. Y esto es algo también muy importante, el arrepentimiento. Porque así ya dijimos, la salvación es gratuita. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de nuestro Dios. Ay, pero como es un regalo, entonces ya no tenemos que hacer nada. No, aquí dice, por un pecador que se arrepiente. Y esto es algo muy importante también de comprender, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es comprender todos los errores que tenemos y dejar de practicarlos. Porque alguien puede decir, bueno, sí, yo conozco mis defectos.
pero sigue haciéndolos, ¿verdad? Yo sé que esto que estoy haciendo está mal, pero lo sigo haciendo. No, arrepentimiento es decir, sí, ya me di cuenta que esto que estoy haciendo está mal. Y a partir de ahora que lo he comprendido, dejaré de hacerlo. Voy a corregir mi vida. Voy a corregir todo aquello que estoy haciendo mal. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 17, verso 30. (17:30) dice: Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué dice disimulado? Podemos decir, los pasó por alto. Por eso leíamos en Juan capítulo 3, verso 17, que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Que si lo hubiera hecho, podemos decir, hubiera estado en lo correcto, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces podía haber hecho un juicio. Pero dice aquí, no, disimuló. Alguien puede decir, como luego decimos, hizo como que no pasó nada, ¿verdad? Lo pasó por alto. Dice, estamos en qué verso, 30, 17. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia. Sí, dice, bueno, no lo sabían, que sí lo deberíamos de saber, o el hombre lo debería de saber, porque Dios, cuando crea al hombre, puso en su conciencia toda su ley. Por eso el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero bueno, se perdió, se desvió. Dice Dios, vamos a disimular estos tiempos de su ignorancia. No lo sabían. Y dice, pero dice, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Ahora ya lo denuncia, dice aquí, ¿verdad? Lo pide, porque ya envió a su Hijo a predicar. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ya predicó, ya nos instruyó, ya nos dijo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Porque alguien, o podremos decir, es que antes no sabía. Bueno, antes no sabíamos, pero ahora ya sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar se tienen que arrepentir. Porque alguien puede decir, bueno, es que yo no sabía que esto que estaba haciendo era malo. Bueno, no lo sabías antes, pero ahora ya lo sabes. Ahora ya lo sabes, entonces tienes que corregir ese error. Tienes que corregir ese defecto. Ahora tienes que arrepentirte y dejar de practicar todo aquello malo que estabas haciendo. Porque ese es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, podemos decir, va a iniciar cuando nosotros comprendemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, es que pues yo no sabía que esto que estaba haciendo era tan grave, ¿verdad? Pero cuando vemos que por eso, que para nosotros no era tan grave, murió nuestro Señor Jesucristo, entonces decimos, sí, era algo muy grave. Algo muy grave, que el Hijo de Dios tuvo que morir por ese error que yo cometí. Por ese error que yo pensaba que era un error pequeño. No era pequeño, porque por eso murió el Hijo de Dios. Entonces, si ahora ya lo hemos comprendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar de practicar todo aquello que hacíamos en nuestra vida pasada. Si ahora ya comprendimos que el pastor tuvo que abandonar todo para buscarnos en el desierto, entre los peligros, y poder llevarnos en sus brazos hasta el hogar, que decimos, bueno, me vuelvo a escapar, que me vuelva a buscar. Tal vez hay quienes piensan de esa manera, ¿verdad? Pero no, dice, ahora te tienes que arrepentir y permanecer en el hogar del pastor. Decíamos, es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de esa parábola.
¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 y se va a buscar a la que se perdió? ¿Por qué? Decimos por amor. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, hermanos, debemos de comprender esto y decir, sí, yo era como aquella oveja perdida y Cristo salió a buscarme. Él vino a buscarme, dejó todo lo que tenía al lado de su Padre y vino para rescatarme y me ha traído de regreso al hogar. Y ahora tengo que permanecer en Él, tengo que hacer la voluntad de Dios y no estar buscando mi propio camino, ¿verdad? Decía ahí en el libro del profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Ya no es irnos por nuestro camino, sino siempre buscar el camino de nuestro Dios, que es el que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Arturo para continuar con este culto. Paso a vosotros.